Muy bien, muy buenos días, chicos. Continuamos con el tema de microorganismos de importancia clínica. El día de ayer estuvimos platicando sobre lo que vienen siendo levaduras y hongos y ahora vamos a ver lo que es el tema de parásitos. Entonces, vamos a continuar con el tema de parásitos. Principalmente, bueno, sabemos que dentro de lo que viene siendo la microbiología, pues la parasitología es una rama que se deriva de esta. ¿Para qué va a servir? Su mismo nombre lo dice, parasitología, estudia los parásitos. Entonces, estos son microorganismos que pueden ser implicados en muchas patologías humanas. Existen dos grandes grupos dentro de estos, los que son conocidos como los helmintos y los que son conocidos como los protozoos. Los helmintos llegan a tener ciertas características como por ejemplo son eucariotas multicelulares, es decir, que llegan incluso a formar tejidos, llegan a formar órganos, llegan a formar sistemas. Estos llegan a tener en sí un conjunto de estructuras funcionales específicas. Otras formas pueden ser que tienen ciclos de vida, pero son macroscópicos, los podemos ver a simple vista. Existen diferentes clasificaciones de acuerdo a su morfología. Por ejemplo, existen unos que se conocen como plantelmintos y los nemantemitos, que son los más conocidos. Existen otros tipos de grupos de microorganismos dentro de estos que son los parásitos que pueden ser clasificados según su tropismo por sus órganos, por sus tejidos. Vamos a hacer este tipo de clasificaciones. Algunos de estos principalmente, pues los vamos a encontrar en lo más común de siempre, que viene siendo dentro de lo que son las afecciones gastrointestinales. Entonces, vemos que muchos de estos, pues los encontramos dentro de lo que viene siendo el sistema gastrointestinal y estos son introducidos a través de nuestra boca. Muchas veces, estas enfermedades tienen un ciclo biológico que es la transmisión de ano, mano, boca. Entonces, muchas veces cuando no se lavan las manos bien, preparan algunos alimentos, los introducen a su boca o tocan la mano de alguien que no se lavó la mano, que fue al baño y luego llegan y introducen algún tipo de alimento o la costumbre de querer, tratar de sacar algo de la boca, etcétera. Existe este tipo de transmisión. Bueno, y es de las más comunes también principalmente en los niños, pero pues también lo encontramos en lo que son los adultos. Los plantelmintos, estos tienen una característica, mintos, son planos. Entonces, son gusanos que van a estar planos y van a tener ciertos órganos de fijación. Entonces, estos al ser como un listón tan delgadito y extendido, no tienen por lo general lo que son las patitas que todos conocemos de los gusanitos. No, van a tener lo que vienen siendo como unos tipos de ventosas o ganchitos para poderse adherir y poderse desplazar poco a poco. Dentro de estos grupos, pues podemos encontrar la fascícula hepática. Esta la encontramos muy común dentro de lo que viene siendo el humano porque son los causantes de infecciones gastrointestinales. Y también pues llega a tener un ciclo biológico del patógeno que necesita que se pueda llegar a transmitir a través de lo que habíamos comentado, mano, ano, boca. Entonces, nosotros necesitamos saber por qué estos parásitos, una vez que se encuentran dentro de lo que viene siendo el hospedero humano, pues estos parásitos llegan a su etapa de adulto. Una vez que se localizan en los conductos biliares, ahora sí, llegan y ovopositan sus huevos. Estos llegan a eclosionar a través de lo que es el colédoco y junto con lo que son las heces, pues empiezan a ser expulsados al exterior. Todos esos huevecillos, pues vuelven al ciclo. Una vez que son expulsados al exterior, empiezan a veces también a tener en el agua sus eclosiones. Entonces, muchas veces cuando ya son expulsados, estos pueden llegar a eclosionar, a abrirse dentro de lo que vienen siendo condiciones húmedas.
Una vez que ya llegan a a la segunda etapa, ahora sí pueden ingresar a lo que es un nuevo hospedero. Por ejemplo, hay algunos hospederos que nosotros a lo mejor decimos, ay, mira, es un caracol, lo tomamos y resulta que dentro de ese caracol, pues resulta que es un hospedero intermedio. Al momento de tocarlo, él nos llega a poder ocasionar esta transmisión de estos patógenos. Dentro de estas, pues resulta que se empiezan a formar lo que viene siendo las cercarias que empiezan a enquistar y que se enquistan. En estas, pues debemos encontrar lo que viene siendo algunos otros puntos donde pasa el caracol que pueden ser algunos tipos de vegetación. Por ejemplo, las metacercarias. Estas, pues nosotros por lo general en algunas regiones son preparadas como alimentos. Entonces, el caracol pasa por esos vegetales, dejan lo que son los huevecillos, el hombre prepara esos vegetales, los consume y resulta que ahí mismo va lo que es el parásito. Y el parásito pues vuelve a su ciclo, se reproduce de nuevo dentro del hospedero, dentro de los conductos biliares, vuelve a colocar sus huevecillos y continúa su ciclo vital. Existen otros que son conocidos como platelmitos. Estos llegan a tener una relevancia clínica. Ahora sí, vamos a ver cómo es lo que afecta principalmente en la salud del humano. Estos son conocidos como Sclistosoma manzoni. Principalmente, estas llegan a introducirse dentro del hospedero humano, pero por medio de la piel. Si tú tienes algún tipo de cortadita, alguna lesión, por ahí pueden llegar a introducirse. Estas sufren lo que viene siendo una morfogénesis. Entonces, llegan a su estado adulto, pero hasta que llegan a lo que es el hígado. Una vez que se encuentran dentro del hígado, empiezan a liberarse en los vasos sanguíneos lo que son los huevecillos. A través de su liberación de los huevecillos por lo que es el torrente sanguíneo, estos pues muchas veces pueden ser expulsados del huésped, pero muchas veces quedan y continúan dentro del torrente sanguíneo, y otras veces pueden ser expulsados estos huevecillos a través de lo que es la orina o la materia fecal. Y volvemos al mismo punto, si no se controla, pues pueden llegar a continuar dentro del organismo durante mucho tiempo. Los huevecillos que llegan al exterior, pues son incubados, de nuevo, buscan a otro tipo de hospedero, en este caso intermediario, que viene siendo el caracol, y volvemos a lo que viene siendo el ciclo. Vuelven a liberarse nuevamente en lo que viene siendo el agua y con este punto, pues empiezan a tener lo que son las diferentes etapas infecciosas. Otro de los más comunes que encontramos viene siendo las taenas solium o taenas saginatas. Estas son los microorganismos que son los representativos principalmente de los platelmintos, porque llegan a tener estos grandes incidencias en lo que es las vías de desarrollo de todo lo que viene siendo la parasitosis. Llegan, colonizan, son los responsables principalmente de algunas causas de mortalidad, de morbilidad. Por ejemplo, la Taena solium, esta es conocida comúnmente como la solitaria. ¿Sí han escuchado sobre esta? Es muy común. Sí. Entonces, esta, lo que es la solitaria, pues va a tener ciertas características que las hace diferentes a otras, porque va a contener dentro de sus características, va a tener, por ejemplo, una cabeza que se fija en el intestino. Llega y se coloca ahí. De ahí emerge lo que viene siendo, ya empieza lo que es el cuello, la proglótides inmadura, la madura y las grávidas. Bueno, todos estos son
pequeñas partes que van formando lo que es la nueva taenia adulta. Hasta el momento no sabemos claramente diferenciar lo que es el macho y la hembra, pero pues hay una teoría que menciona que estas llegan a ser hermafroditas, entonces por esa razón dicen que no se puede diferenciar lo que viene siendo entre macho y hembra. Sin embargo, pues continúan con su ciclo normal. Encontramos otro que viene siendo la equinocosis. Esta viene siendo una zoonosis. ¿Recuerdan que habíamos platicado que era una zoonosis? Que son transmitidas por animales. Perfecto, entonces esta es producida por lo que es el Echinococcus granulosus. Viene siendo que esta puede ser transmitida a diferentes hospederos que a lo mejor no pueden ser nada más el humano, sino que también afectan lo que viene siendo animales, como por ejemplo lo que son los carneros, el cerdo, las vacas y algunos otros que muchas veces llegan a consumir lo que son estos huevecillos. Bueno, la oncosfera que va a introducirse dentro del organismo una vez que lo consumen y que va a estar dentro, va a penetrar lo que está haciendo, en este caso, el intestino. Una vez que penetra el intestino, va y busca lo que vienen siendo, por ejemplo, las vísceras. Y ahora sí, una vez que llegamos otros que nos gusta comer carne de otros animales que ya tienen estos huevecillos incrustados en sus órganos, pues resulta que nosotros lo llegamos a consumir. Entonces, al momento de consumirlos, pues facilitamos la liberación de lo que son estos huevecillos del escólex, del quiste, el cual, pues al momento de consumirlos, pues otra vez ingresa a nuestro organismo, se adhiere al intestino, encuentra que dice, de nuevo encontré vida, libera de nuevo sus crecimientos porque encuentra condiciones óptimas, empieza a crecer como adulto, vuelve de nuevo a tener lo que son las condiciones óptimas para poder llegar a ovopositar. Y muchas veces estas, lo que vienen siendo las deposiciones de los huevos, pues son desechados por las heces fecales y continuamos con el mismo ciclo. Existen algunos alimentos que pueden, o aguas, que pueden estar contaminadas con lo que son las heces fecales. Y nosotros, pues las consumimos y volvemos a llegar a tener estos huevecillos dentro del intestino que penetran y pasan a través de la circulación, volvemos a ingerirlos y pues resulta que ahora se van a incrustar, pero dentro de las vísceras humanas. Todo esto, pues, por lo general tiene ciertas preferencias, no es en cualquier víscera, sino que ellos por lo general buscan el hígado, buscan lo que son los pulmones. Una vez que localizamos estos tipos de, de huevecillos que se encuentran en estos órganos, pues resulta que nosotros los podemos denominar quistes hidatíricos, perdón, que son los que ya están incrustados dentro de lo que son los órganos. Encontramos otro tipo que vienen siendo los perdón, nematelmitos. Estos, a pesar de que muchas veces tienen parecidos morfológicos con otros, pues son diferentes, porque estos sí se pueden llegar a diferenciar entre lo que son los machos y las hembras. Hay otro grupo de parásitos que pertenece a los Enterobius vermicularis, también conocidos como Oxyurus. Estos van a tener características de que la hembra adulto, después de que empieza con la cópula, en el intestino, que empieza a depositar los huevecillos, produce lo que viene siendo un prurito. Entonces, este es muy característico que decimos, si encontramos este prurito es porque ya vino esta Enterobius vermicularis a poner sus huevecillos. Entonces, gracias a esto, nosotros podemos sacar y realizar un diagnóstico.
¿Cómo se hace? Por lo general, no sé si han visto, que a veces toman, cuando les van a hacer un estudio a los niños, toman lo que viene siendo una cinta adhesiva o también con lo que son los perritos, esto también lo podemos utilizar. Utilizan una cinta adhesiva, la colocan alrededor de lo que es la zona perianal y esta cinta se coloca con una lámina portaobjetos. Hagan de cuenta, pegan lo que es la cinta, la despegan y luego la colocan en una laminilla transparente que es un portaobjetos. Y con esto lo llevan a lo que es el microscopio. Una vez que lo ponen en el microscopio, pueden llegar a observar cuando existen lo que son los huevecillos, porque pues estos tratan de tener una salida del organismo, por eso se encuentran alrededor de la zona perianal. Cuando son abundantes, estos los podemos observar fácilmente en el microscopio. Desafortunadamente, pues es raro que se hagan este tipo de estudios, pero pues la mayoría, estos llegan a liberarlos al exterior del huevo embrionario y se llegan a contaminar lo que son aguas o alimentos, más que todo cuando no tienen una limpieza adecuada, que llegan a tener, que no se lavan las manos, pues resulta que preparan alimentos y pues estos pues llegan a alcanzar lo que vienen siendo los huevecillos. De estos huevecillos, pues se introducen de nuevo al organismo, se encuentran en el intestino de nuevo y vuelven a tener otra vez una infección en dentro del hospedero humano. Muchas veces el mismo humano, pues al tener este ciclo, no lo elimina como tal, vuelve a sus costumbres de ir al baño, no lavarse las manos, no tener la higiene correcta, vuelve a introducir alimento y continúa lo que viene siendo la reinfección hasta que llega un punto donde empiezan a liberar lo que son las larvas, que penetran por lo general la mucosa y pues estas pues tienen que ser desechadas de alguna manera. Estas sí se pueden llegar a diferenciar entre lo que son los machos y las hembras. Otro de los comunes viene siendo el Ascaris lumbricoides, que viene siendo pues otro nemalteminto. Por ejemplo, igual que los demás, llega a ser liberado por medio de lo que son la materia fecal. Estos huevecillos, ya sea fertilizados o no fertilizados, pues llegan al medio exterior. Y una vez que están en el medio exterior, comienzan con lo que es una morfogénesis. Esto conlleva a su vez lo que es el desarrollo de la larva, de huevo pasa a larva. En este caso se le conoce como huevo embrionado, perdón, donde ya cambia de su estado de huevecillo a larva. Los huevos embrionados con las larvas que pueden ya ser diferenciados, pues muchas veces son ingeridos a través de lo que son alimentos o aguas contaminadas y vuelven a lo que es la circulación. Desafortunadamente, estos pueden llegar a migrar hasta los pulmones y durante la noche, pues llegan a subir a lo que viene siendo la tráquea, la faringe, y pues estos pueden volver a pasar al intestino y vuelven con su ciclo vital. Ok. Encontramos otros tipos de parásitos que son conocidos como triquinolosis. Estos van a causar lo que es la trichinella spiralis. Es una enfermedad principalmente que va a involucrar lo que es dentro del grupo de la zoonosis, lo que son las larvas de trichinela. Es lo más conocido que nosotros podemos observar porque los vemos en los músculos de cerdos, donde va a ser dentro del músculo estriado de los cerdos, vamos a ver lo que son las enquistadas, los huevecillos. Entonces, y a lo mejor pues en algunos otros animales que consumen a los cerdos. Es ingerida porque pues se encuentra enquistada y dentro de lo que es la carne y nosotros al consumirlos pues llegamos igual a lo que es el ciclo, consumimos lo que vienen siendo los quistes, que son los huevecillos, se introducen, los encontramos estos dentro de nuestro organismo, ya una vez que los digerimos, se adhieren al intestino delgado
Y estas larvas pues llegan a evolucionar a estado adulto y durante su fase de reproducción pues llegan a tener nuevamente larvas que desafortunadamente estas se van al torrente sanguíneo. Y también, pues desafortunadamente, pues ya para poder diagnosticarlos es cuando ya los encontramos dentro de lo que es enquistados dentro de lo que es el músculo estriado. En otros grupos de parásitos, pues conocemos con el nombre de protozoos. Encontramos principalmente a lo que son los microorganismos eucariotas unicelulares móviles. Estos van a carecer de una pared celular, como por ejemplo las amebas, los ciliados, algunos otros flagelados que van a parasitar las cavidades que se encuentren abiertas. Llegan, ven una lesión, forman lo que son los quistes y como estos microorganismos son inmóviles, pues no necesitan irse a otro lado. Pero hay otros que sí necesitan moverse y se les conoce con el nombre de trofozoitos. Algunos de estos, pues, tienen la capacidad o no tienen la capacidad de formar quistes. Es decir, su única forma es el trofozoito. Por ejemplo, estos protozoos, como lo que son los tricomonas vaginalis, el tricomona hominis, estos son parte también de lo que es la forma de quistes de trofozoitos. Encontramos otra parte de amebas, que ahora sí, vamos a encontrar dentro de lo que es el intestino, como la Giardia lambia, la Entomoeba E. coli, la Entomoeba histolítica, la Balandium coli, la Colicomastic mesnili, que pueden llegar incluso a colonizar la cavidad bucal y la urogenital. Entonces, estos son parásitos por parte de los que son los protozoos. Entonces, ¿habían escuchado sobre estos o no? No, doctora. ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a ver un poco principalmente sobre, déjenme les pongo este, vamos a ver sobre lo que son los protozoarios. Entonces, permítanme tantito, les voy a poner un video. Vídeo os introduciré a los protozoos como un tipo de parásitos, intentando explicar de manera simple la gran cantidad de tecnicismos del campo de la ¿Se parasitología, escucha? de cara a hacer lo menos pesado y más entretenido posible el aprendizaje. Los parásitos son Maestra. organismos que dependen de un hospedador para su existencia, y se aprovechan de él, perjudicándolo. Un tipo de parásitos son los protozoos, un grupo muy diverso de organismos unicelulares que no pertenecen a un mismo árbol evolutivo, y que han conseguido colonizar muy diversos hábitats del cuerpo humano gracias a su diversidad. Una vez sabido esto, y sin más dilación, comencemos. Los protozoos son microorganismos unicelulares, esto es, compuestos por una sola célula, y eucariotas. La forma de los protozoos varía mucho de una especie a otra, e incluso hay especies polimórficas, es decir, que cambian de forma a lo largo de su ciclo biológico, entendiéndose por ciclo biológico como su ciclo de vida desde que emergen, alcanzan su madurez, se reproducen y mueren. Una de las distintas clasificaciones que se pueden hacer se basa en la disposición, si lo tienen, del flagelo, un apéndice móvil en forma de látigo
que suele servir para desplazarse. Según esta clasificación, podemos distinguir entre amastigote, como aquellos con forma redondeada y sin flagelo, coanomastigote, como aquellos con forma algo redondeada y con un flagelo que emerge de una cavidad con forma de embudo, promastigote, como aquellos con una forma alargada y con un flagelo que emerge en la parte anterior de su cuerpo, o pistomastigote, como aquellos con forma alargada y con un flagelo que nace en la parte posterior del cuerpo y que lo atraviesa hasta emerger por la parte anterior, epimastigote, como aquellos con forma alargada y con un flagelo que nace en la zona más o menos posterior, emerge y se une al cuerpo formando una pequeña membrana ondulante, y tripomastigote, como aquellos con forma alargada y con un flagelo que nace en la parte posterior del cuerpo, emerge y se une al cuerpo dando lugar a una membrana ondulante de la longitud de todo el parásito. Por otra parte, el parásito puede encontrarse en distintas formas de activación fisiológica. De esta manera, se puede hablar de conceptos de trofozoito cuando el parásito se encuentra en un estado activado en el que se alimenta y se reproduce, quiste cuando el parásito se encuentra en una forma de resistencia, recubriéndose de una cubierta quística que le permite aguantar condiciones extremas, y ooquiste, que se da cuando un cigoto del parásito se enquista. En cuanto a la morfología, los protozoos están compuestos por tres conjuntos de elementos celulares: la membrana y película, el citoplasma y los orgánulos citoplasmáticos. Pasemos a ver en mayor detalle los componentes. La membrana plasmática, a diferencia de la de nuestras células, que consiste en una bicapa de lípidos, es trilaminar, siendo la interna proteica y las dos externas lipídicas. En cuanto a la película, situada de manera más interior que la membrana, consiste en una estructura más resistente y que mantiene la forma del protozoo. El citoplasma se trata del medio líquido interno de las células. Puede dividirse en dos partes: la parte interna o endoplasma, con un aspecto granuloso y que contiene el núcleo y los orgánulos citoplasmáticos, y la parte externa o ectoplasma, con un aspecto transparente. Al hablar de orgánulos citoplasmáticos nos referimos a las distintas estructuras contenidas en el citoplasma. Los protozoos poseen los orgánulos generales típicos de una célula, como lo son el núcleo, las mitocondrias, los ribosomas, etc. Pero también pueden contener diversos orgánulos típicos de protozoos parásitos, que les permiten mantener su estructura, nutrirse y moverse. En cuanto a su hábitat dentro del cuerpo humano, como hemos comentado antes, es muy variado. Sin embargo, la mayoría de los protozoos parásitos son extracelulares, es decir, no llegan a infectar a nuestras células. No obstante, hay algunos que sí lo hacen, siendo estos los parásitos intracelulares, como es el caso de los apicomplexan. Todas las especies de este grupo poseen durante su etapa infecciosa de un orgánulo llamado complejo apical, que da nombre al grupo. Este complejo está formado por una serie de componentes que permiten al organismo entrar en una célula, uno de los cuales es el conoide, que es una estructura que actúa a modo de sacacorchos para perforar la membrana plasmática de la célula. Los protozoos son seres heterótrofos, es decir, se nutren de moléculas orgánicas encontradas en gran cantidad en nuestro cuerpo, ya que nos componemos de ellas. Para incorporarlas se pueden valer de distintos mecanismos. Entre ellos se encuentra la difusión, gracias a los gradientes, es decir, pasivamente las moléculas tenderán a pasar de zonas en las que haya un gran número de ellas a zonas en las que haya un menor número de ellas. El transporte activo, gracias a unas proteínas transportadoras situadas en la membrana plasmática y que incorporan moléculas de manera activa. O la fagocitosis y pinocitosis, que se da gracias a pseudópodos que son prolongaciones de la membrana plasmática que engloban partículas y las introducen en la célula. En cuanto a la reproducción, los protozoos pueden experimentar reproducción asexual o reproducción sexual. En el primer caso existen distintos mecanismos. Uno de ellos se trata de la fisión binaria. En ella, el organismo se dividirá en dos siguiendo un eje longitudinal o transversal. Otro es la gemación, mecanismo por el cual el protozoo forma una yema, el núcleo se divide en dos y uno de ellos pasa a la yema, que se independiza. Un último mecanismo es la merogonia o esquizogonia, que se trata de una división múltiple. De cara a esta división múltiple existen las siguientes posibilidades: endomerogonia, en la cual se forman dos o más yemas internas; ectomerogonia, en la cual se forman dos o más yemas externas; y esporogonia, siendo igual a la ectomerogonia, con la excepción de que la célula que se divide es un cigoto y no el trofozoito. En el segundo caso, es el propio organismo el que se convierte en gameto y tras la fecundación da lugar al cigoto.
Este proceso se puede llevar a cabo por singamia, mediante fusión de gametos que dan lugar a un cigoto, o mediante conjugación, que consiste en un intercambio genético que fortalece a la especie, si bien no da como resultado un mayor número final de individuos. Pues eso es todo. Si tenéis curiosidad y queréis saber más sobre el tema, os dejo varios links en la descripción para que los podáis consultar. Muy bien. Entonces, viendo un poquito ya sobre lo que es la introducción de los parásitos, vamos a dejarlo hasta lo que viene siendo este punto. Mañana continuaríamos con lo que viene siendo los protozoos de importancia clínica. Entonces, voy a detener tantito lo que viene siendo la presentación para comenzar a contestar dudas y pasar lista, ¿ok? Miss, ¿no va a dar palabra clave? La palabra clave para hoy va a ser parásitos. Listo.